Muy buenas amigos de Supermotor Online, como veis hoy estamos con una invitada muy especial, es alemana y es esta belleza, la R18, la moto custom que nos sorprendió a todos hace ya un tiempo por esta estética con este motor boxer tan grande de 1800 centímetros cúbicos y en realidad pues una oda al mundo custom que viene desde Alemania para poner muy duras las cosas a la competencia americana. Así que nada, vamos a ver qué tal se comporta. Empezamos la parte estética por el frontal, un frontal que como veis es puramente clásico. Tenemos un faro redondeado con esta zona cromada que le queda tan bien. Dentro tenemos tecnología LED, por lo tanto hay una mezcla de retro con modernidad, se ve muy bien por la noche. Luego las horquillas, puramente BMW, como veis están pintadas en negro, esta parte superior en brillo y esta parte inferior ya es el propio hierro fundido y le sienta de maravilla. Luego el guardabarros metálico, como no puede ser de otra manera, al mismo color que el depósito, unas formas muy sencillas, muy suaves, muy redondeadas. Y la rueda en este caso la tenemos, como veis, tubeless obviamente, de multirradio y contamos con una medida de 19 pulgadas con un ancho de 120. Para la frenada dependemos de unos frenos creados por BMW con unos diámetros de 320 milímetros y una pinza de doble pistón que frenan de maravilla pese al peso que tiene esta moto. Si vamos para el lateral nos encontramos una estética puramente clásica y además contundente. ¿Por qué? Pues lo primero que llama la atención obviamente son los cilindros de este boxer de 1800. Llama la atención, la mires por donde la mires, porque al final es una silueta bastante escueta, bastante fina y de repente en la parte baja nos presentan estos cilindros que da gusto verlo, la verdad. Por lo demás, depósito muy sencillo, con una forma muy clásica, con forma de gota muy estirada, en este acabado mate con pequeños detalles en brillo en estas líneas negras, el anagrama enganchado con tornillos, por si acaso hay duda de que se suelte. En la parte superior tenemos el depósito que se abre con llave y se abre a rosca, no tiene bisagra, por lo tanto puramente clásico pero un poquito incómodo. Y por lo demás vemos una combinación de cromados y mates. Por ejemplo, el manillar es cromado, el tapón de la gasolina lo hemos visto cromado, también detalles como el reloj que ahora veremos cuando lo encendamos, pero bueno, no está lleno de cromados, pero tiene unos detallitos que le quedan muy bien y le dan ese toque clásico tan llamativo. Siguiendo hacia atrás tenemos un asiento muy ancho, muy cómodo, tampoco puede ser mucho más estrecho porque al final la estructura de este chasis tubular nos va a hacer que gane anchura sí o sí. El confort luego os contaré en marcha qué me parece, pero bueno, tiene muy buena pinta, está muy bien terminado, tiene un tacto exquisito y para el acompañante también tenemos una zona ya más estrecha, pero bien resuelta, porque al final es larga, podría ser más larga incluso, pero yo creo que para una persona de tamaño estándar nos va a venir muy bien. ¿Qué más llama la atención de esta R18? Estas salidas de escape, como veis, full cromado, una forma muy llamativa y yo supongo que esta forma, aparte de estética pura, nos viene bien para cambiar un poquito el sonido de este motor boxer para darle un toque más custom a esta moto. Ahora os la arrancaré para que opinéis vosotros. Y en la zaga, en la parte trasera, tenemos un guardabarros muy alargado, del mismo color que el depósito, con detalles cromados en esta parte de la zona inferior del asiento, en los recubrimientos de los intermitentes, cuyas luces están integradas. Tenemos la luz de posición en los mismos intermitentes, por lo tanto aquí tendremos la luz roja de posición e intermitencia a la vez, dejando la luz de matrícula en la parte baja. Para la rueda trasera tenemos un tamaño de 180 y 16 pulgadas. Pues nada, queda subirme para que veáis qué tal me queda. Lo dicho, me voy a subir. Recordamos 1,74 mido, así que una estatura media bastante normalita
y como veis llego de sobra, llego con las piernas flexionadas, un poquito abiertas porque obviamente esta moto, por mucho que intenten reducir esta zona, es muy ancha, pero llegamos muy bien. Sí me ha gustado mucho la posición de conducción, ya que el manillar viene un poco hacia nosotros, aunque esté la base de la horquilla lejos, nos pilla bien. El único problema es que a la hora de girar, sí nos pide, el brazo que queda más extendido, nos pide forzar un poco la postura. Pero bueno, por lo demás, en movimiento es una postura ideal casi del todo. Las estriberas muy grandes, como veis, nos cabe casi todo el pie. El acceso al pedal, pues nos tenemos que acostumbrar un poco porque como queda debajo del cilindro, pues rozaremos con el cilindro más de una vez hasta que le pillemos el truco. Y en este lado tenemos la doble palanca, es decir que pisando con el talón subiremos de marcha y pisando con la punta bajaremos de marcha. Puro estilo custom y muy cómodo, la verdad. El asiento mullido, muy bueno, bien terminado, no nos clavamos costuras, no hay ninguna pega, así que tiene muy buena pinta y parece que nos va a hacer disfrutar de muchos kilómetros sin cansarnos demasiado. Así que nada, la arrancamos para ver qué tal suena. Yo creo que suena bastante bien, así que esto nos pide darle caña, nos ponemos el casco y empezamos la prueba. Da incluso arrancar esta moto. Empezamos la prueba de la R18 arrancando este bicilíndrico con sistema Boxer, con estos enormes cilindros, 1800 centímetros cúbicos y una potencia y un par que dan mucho miedo al principio, pero que vamos a ver cómo es dosificable, es seguro y es muy estable. Como muchos ya sabréis, se cumplen 100 años del uso del primer motor Boxer y es el mejor momento para probar esta R18, que coge este mismo concepto pero lo eleva a la máxima potencia. La primera Boxer tuvo poco más de 16 caballos y esta ahora cuenta con un motor increíble, casi 100 caballos de potencia, más de 150 Nm y un motor que enamora. Pues eso, vamos a aprovechar para hablar del motor, un motor que nada más arrancarlo ya vemos sus intenciones, como ese vaivén que tiene inicial, ese traqueteo típico de este tipo de motor, nos anuncia la gran pegada que va a tener. Una vez que iniciamos la marcha, notamos el empuje desde abajo, pero sí sorprende que gracias a su acelerador sin cable, por ejemplo, de manera electrónica, podremos ir dosificando el gas de manera mucho más natural y orgánica, y además podremos adaptarlo con nuestro modo de conducción favorito, a elegir entre Track, Drain y Rock, siendo Rock el más sensible, el que más nos va a hacer correr, digamos, y siendo el Drain el más suave, el que dosifica mucho más las acciones que tengamos con el puño derecho. Y en el punto medio estaría el Roll. ¿Y para qué engañarnos? ¿Es una moto urbana? No, tampoco lo pretendemos, pero en caso de que lo necesitemos, tenemos muchas pegas, eso sí, porque es una moto de más de 350 kilos, una moto larga, una moto ancha, es una moto poco útil para el entorno urbano, pero bien es cierto que su parte positiva cuenta con esto que ya os he dicho del acelerador muy dosificable, y una vez que estamos en marcha es una moto con aplomo, con estabilidad y sobre todo muy elástica en cuanto a motor, por lo que no tendremos que ir descolgando las marchas por necesidad. Pero el encanto lo encontramos fuera de la urba, con un par que nos impulsa desde muy bajas vueltas de manera muy lineal pero muy potente hasta unas revoluciones no aptas para cardíacos. Parece que no tiene fin, parece una moto de 4 cilindros, tiene lo mejor de todos los mundos y además esa vibración que tenemos en semáforos en parado se
elimina por completo en cuanto emprendemos nuestra marcha, sobre todo a velocidades de crucero. Es una moto súper suave. Aunque si tiramos de acelerador en marchas largas, notaremos el traqueteo del motor propio de ir a bajas vueltas y querer subirlo sin reducir la marcha. Pero todo tiene su encanto. La R18, al menos en nuestro país por cómo está caracterizado, está hecha para viajes largos por autovía. ¿Y por qué digo por autovía? Pues porque en España no tenemos muchas carreteras comarcales con largas rectas cómodas para disfrutar del paisaje, sino que este entorno puede ser un poco más hostil, tener más curvas y entonces disfrutar un poco menos de la moto. Y no quiero decir que en curva vaya mal, siempre hay que contar con la calidad que encontramos siempre en sus suspensiones, pero bien es cierto que no es una suspensión hiper cómoda para poder pasar por zonas con asfalto un poco delicado o cambios de giro demasiado bruscos, aunque cumple a las mil maravillas. Por otra parte, a ritmos constantes es como vamos a disfrutar más de la moto. Su asiento es muy cómodo, su postura también vamos muy relajados, llevamos los hombros en buena posición, los brazos ligeramente arqueados y obviamente llegamos perfectamente al suelo. Y es tal su volumen que incluso tendremos un poco de protección aerodinámica, aunque no tanto como su hermana mayor, que es un poquito más viajera. Por tanto, todo indica que lo primero que nos va a hacer parar nuestro trayecto va a ser la autonomía, el consumo, ya que el consumo que hemos conseguido en esta prueba ha estado en torno a los 6,7 litros a los 100 y tenemos un depósito de solamente 16 litros. No es un depósito pequeño, pero teniendo en cuenta el consumo que podemos hacer, sí es cierto que podemos bajar un poco más el consumo, podemos bajarlo por debajo de los 6 litros y eso nos va a permitir tener una autonomía algo más útil, pero de media, con el uso que le hemos dado, que no ha sido ni muy bestia ni muy suave, estaríamos en torno a los 200 kilómetros antes de que salte la reserva. Y por último, si hay alguien que teme o duda de la profesionalidad de BMW en motos tan especiales como esta, que está por encima de los 20.000 euros y además es un homenaje a toda su historia, equipando el boxer más grande con esta estética tan bien conseguida, que sepan que aunque pesa 350 kilos, lleva unos frenos que da gusto. ¿Por qué? Porque son capaces de frenarnos sin ningún problema. Aunque llevemos mucha inercia con este peso, mucha velocidad, los dos discos de 300 milímetros delante y el disco trasero también de 300 milímetros nos van a frenar de maravilla. Además, el ABS no es nada intrusivo, por lo tanto no habrá ese peligro, ese miedo a que bloquee enseguida las ruedas y la moto siga avanzando. Gracias, entre otras cosas, al peso que tenemos, conseguiremos una frenada de primera categoría. Por tanto, nos encontramos con una moto que mola en todos los sentidos, no solo en el estético, sino también en su parte ciclo, su motorización, su estilo completamente inusual últimamente en la marca, y eso la hace un verdadero homenaje a toda la historia de BMW. Pues hasta aquí la prueba de esta BMW R18. Como veis, me ha gustado, es una moto que enamora, pero que hay que pensarse bien si queremos comprarla o no. Es una moto que no te va a permitir ir cómodo por ciudad, obviamente, tenemos casi 350 kilos de moto, es muy larga entre ejes, es pesada de maniobrar, pero si lo que queremos es, primero, tener una moto espectacularmente bonita, una moto cómoda para viajar, una moto con un motor que también enamora, ya sea en bajas vueltas, en altas, es un motor con rabia y además muy noble, muy suave si lo queremos así. Así que yo creo que es muy dócil. Y yo creo que es una combinación perfecta que por un poquito más de 23.000 euros es bastante asequible si es este el concepto que estamos buscando. Así que yo creo que BMW ha hecho un muy buen trabajo con esta Custom al más puro estilo BMW. Y a BMW también le queremos agradecer la cesión de esta moto y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, darle a la campanita para recibir las notificaciones y darle un buen like si os ha gustado el vídeo de esta moto. También estamos en redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter y encontraréis la prueba escrita de esta moto y otras más y también coches en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto!